Windows, macOS y Linux dominan el mercado de los sistemas operativos. Son la pieza clave que hace posible la magia detrás de toda esta revolución tecnológica. El sistema operativo se encarga de supervisar, controlar y administrar todos los recursos de la computadora a medida de lo que pida el software. Hoy en día, nuestros sistemas operativos cuentan con interfaz gráfica, asistente de inteligencia artificial y toda funcionalidad puntera que podamos presenciar. Pero esto no siempre fue así. Para llegar aquí, se tienen siglos de historia que van muy relacionadas a la historia de la computadora. Por eso, en esta serie exploraremos los sucesos históricos y de cómo cada evento ha esculpido el panorama actual de los sistemas operativos. Bienvenidos a la historia de los sistemas operativos. En plena mitad de la Revolución Industrial, un tejedor y comerciante francés, Joseph-Marie Jacquard, inventa la primera máquina de tejer automatizada con tarjetas perforadas. Mediante diseños incrustados en las tarjetas perforadas con patrones de huecos, la máquina fue capaz de tejer patrones complejos en el acabado textil. Cada tarjeta perforada correspondía a una línea de la tela, donde se apilaban en secuencias para formar un patrón. Las perforaciones en la tarjeta determinaban la posición que iba a tener el hilo en el acabado textil. Esta innovación permitió la producción de tejidos elaborados y complejos de manera más rápida y eficiente. La máquina de tejer de Jacquard fue una de las primeras aplicaciones prácticas en las que se utilizó el concepto de las tarjetas perforadas como introducción de datos. Y aunque la máquina no era una computadora programable, la máquina representaba un hito importante en el desarrollo y popularización de las tarjetas perforadas. 30 años más tarde, en el Reino de Gran Bretaña, un matemático y científico de la computación conocido como el padre de las computadoras, Charles Babbage, publica el diseño de una máquina que a su modo de ver es capaz de realizar cualquier tipo de cálculo matemático. El diseño incluía conceptos de programabilidad y adaptabilidad, sentando las bases de la idea de una computadora programable. Esta es la máquina analítica de Charles Babbage. Aunque Babbage nunca llegó a construirla, los principios y especificaciones en el diseño contemplaban los componentes de una computadora moderna, como el procesador, la memoria y la unidad de control, que son básicos en una computadora actual para poder realizar operaciones matemáticas y almacenar datos. Esto lo hace en el primer diseño de una computadora de propósito general que puede describirse como Turing completo. Durante su vida, Charles Babbage conoció a muchas personas que se interesaron por el trabajo de la máquina analítica. Entre la multitud se encuentra Ada Lovelace, la primera programadora de la historia. Ada tuvo una vida muy corta, pero mostró un gran talento y pasión por las matemáticas. Su madre la incentivó en su formación rigurosa en ciencias y matemáticas. Debido a su posición social y a su madre, Ada tuvo mucho contacto con científicos y pensadores de la época, donde a los 17 años conoce a Charles Babbage. En ese momento, Babbage era conocido por el proyecto de la máquina diferencial. Esta era la máquina antecesora a la máquina analítica de Babbage. Ada, entusiasmada, fortaleció la relación con Babbage mediante colaboraciones intelectuales, donde en uno de esos intercambios, Babbage invita a Ada a traducir del francés al inglés un artículo titulado Notas sobre la máquina analítica de Charles Babbage, escrito por Luigi Menabre, un matemático y político italiano. Durante el proceso de traducción, Ada no solamente se limitó a traducir el artículo, sino también a adjuntar sus propias ideas y comentarios a la traducción. Estas notas se conocen como las notas de Ada Lovelace. Dentro de ellas, Ada desarrolla el potencial de la máquina analítica de Babbage, más allá de realizar cálculos matemáticos, destacando que existe la posibilidad de generar resultados no numéricos como la música o el arte. Estas notas por parte de Ada hacen que la consideramos hoy como la primera programadora de la historia, ya que fue la primera persona en comprender plenamente el potencial de la máquina analítica de Babbage, donde no solamente se podía limitar al cálculo matemáticos, sino también a hacer tareas relacionadas con símbolos y otros elementos no numéricos. Por esta y muchas otras contribuciones, el lenguaje de programación Ada fue nombrado en su honor. Con esto, el concepto de las computadoras empezó a florecer. Pero, ¿qué hay de los sistemas operativos? Hasta el momento, el concepto de programar en las máquinas era inexistente.
Las acciones que realizaba una máquina era totalmente dependiente al diseño estructural, a excepción de la máquina analítica de Babbage. Las estructuras de las máquinas estaban diseñadas para ejecutar ciertas instrucciones, y lo único para variar estas instrucciones se alojaban en una lámina de cartulina mediante patrones de perforaciones. Estas eran las tarjetas perforadas. En el siguiente episodio de esta serie, exploraremos este método de almacenamiento de información que perduró hasta la década de los 70 y formó parte importante en el desarrollo y avance tecnológico hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Hasta aquí, y nos vemos en la siguiente abstracción.